La bienvenida cordial una vez más a este canal, Servicio al Prójimo, canal cultural. En esta oportunidad estamos con la doctora médica Zunilda Cuevas, estamos en el Instituto Fresenius Medical Care. Vamos a conversar con la doctora Zunilda, nefróloga, a quien agradecemos el tiempo que predispone para compartir con cada uno de nosotros. Vamos a compartir todo lo inherente acerca de las enfermedades del riñón, la anatomía, la fisiología, para conocer un poquitito más acerca de la prevención, acerca del tratamiento. Y doctora Zunilda, en cuanto a los síntomas de las enfermedades de los riñones, para ir conociendo cuándo los pacientes tienen que venir a realizar la consulta para prevenir. Bien, bueno, buen día. Gracias por este espacio. Bueno, antes que nada, es bueno poder explicar a la población en general que la enfermedad renal es una enfermedad que es silenciosa. Por lo general, cuando los pacientes llegan al consultorio, muchas veces no saben que se encuentran enfermos de los riñones, así que por eso es necesario hacer los controles como corresponde, digamos, en forma periódica, en forma anual, y dentro de ese control de rutina, obviamente, pedirle al médico de cabecera, al médico clínico, pedirle la función renal, que sería urea, creatinina, una orina completa, sedimento urinario. Eso como para tener un diagnóstico precoz de que si el paciente presenta alguna alteración de la función renal. Por supuesto también que tenemos que saber que hay pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Y dentro de esos pacientes que tienen factores de riesgo están los pacientes que son hipertensos, diabéticos, los pacientes que tienen enfermedades propias del riñón, como ser algunas glomerulopatías, y obviamente que también hay un grupo de pacientes, que era lo que les decía antes, un grupo de pacientes que desconocen, ¿sí?, que tienen la enfermedad renal. Entonces, sabiendo de que existe un número muy alto de pacientes que pueden llegar a tener insuficiencia renal crónica, es interesante que uno tome esa concientización y decir, hacer los controles de forma anual, y dentro del control pedir estos laboratorios que son de rutina y son sencillos de poder hacerlo. Entonces se puede hacer un diagnóstico precoz. Obviamente que muchas veces hay pacientes que se encuentran en el interior de Formosa, por ejemplo. Hay pacientes pediátricos que llegan también a la consulta y no tienen diagnóstico, y tenemos ahí hablar con el pediatra, con el generalista, digamos, y decir que también dentro de la evaluación se pidan estos laboratorios de rutina. Por lo general, la enfermedad renal es una enfermedad renal que ya llega a estadios avanzados, a veces es irreversible, ¿sí? Entonces, el nefrólogo, una de las conductas que debe tener es tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Enlentecer quiere decir que viene el paciente a la consulta, ya sea un paciente diabético hipertenso, lo examino, se evalúa cómo se comporta, y si uno ve que tiene alguna alteración de la función renal, tomar las medidas necesarias y comenzar a darle pautas y controles que el paciente pueda llegar a hacer. Obviamente que hay pacientes que necesitan controles, en vez de ser anual, va a ser cada 3 meses o cada 6 meses, venir a la consulta para ver que no haya progresión. Una vez establecida la enfermedad renal,
si el paciente presenta enfermedad renal, vos me decías cuáles son los síntomas. Yo te decía que sí, es una enfermedad silenciosa porque por lo general los riñones no duelen, ¿no es cierto? Entonces, exceptuando que tengan alguna litiasis renal, eso sí, presentan cólicos renales, pero en el caso de que no sea esa patología, por lo general son enfermedades silenciosas. ¿Y cómo se manifiestan? La verdad que la manifestación que tienen es bastante inespecífica. Hay pacientes que consultan por ahí y que tienen anemia. La anemia es un marcador también de que hay una disminución del filtrado glomerular, ya que los riñones, en una de su fisiología, es también secretar la hormona que es la eritropoyetina, que es la hormona que va a actuar sobre la médula ósea produciendo los glóbulos rojos. Entonces, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal con un estadio 3, estadio 4, una de las manifestaciones ya son es la anemia. ¿Qué otra manifestación tienen? Hay muchas veces que viene el paciente y se encuentran con náuseas, vómitos, refieren inapetencia, tienen disminución del apetito. Esos son signos de que la urea, que es uno de los tóxicos que se elimina a través de la orina, es un producto que por lo general se produce, un producto nitrogenado del cuerpo y se elimina a través de la orina. Cuando está aumentado el nivel en sangre, comienza a tener estos tipos de sintomatología del paciente, que es náuseas, vómito, decaimiento general, falta de apetito, ¿sí? Eso sería lo más leve. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener encefalopatía, que se sienten que están perdidos, o también tienen un cuadro de somnolencia. Eso también cabe recalcar que es importante, digamos, que llame la atención al familiar, que diga, no, mira, hace un tiempo estuviste bien y ahora, ¿qué pasó? Entonces, concurrir y remarcar eso, ¿no es cierto? Otra cosa también es el edema que puede presentar el paciente. El edema quiere decir con hinchazón, ¿sí? Edemas en miembros inferiores, edemas también en la cara, bipalpebrales. Esas son manifestaciones que puede llegar a tener. Obviamente que esto estamos hablando cuando el paciente viene a la consulta, ¿sí? Y puede llegar a presentar todos estos signos y síntomas que te digo. Cuando el paciente está en un estadio avanzado, porque la insuficiencia renal crónica tiene diferentes estadios, que va del 1 al 5, cuando ya tiene un estadio avanzado 4 o 5 y uno ve que el paciente tiene dificultad, tiene disnea, se cansan, pueden llegar a tener hipercalemia, o sea, el potasio está muy alto también a nivel de la sangre. Todo eso son manifestaciones que ya están indicando que estamos en un proceso de insuficiencia renal estadio avanzado, estadio 5, y que requiere de terapia sustitutiva renal, que sería la diálisis peritoneal, hemodiálisis, y obviamente también el otro tratamiento es el trasplante renal. Muy bien, estamos en el Instituto Fresenius Medical Care, estamos junto a la médica nefróloga Zumilda Cuevas, a quien agradecemos el tiempo que dispone para compartir con cada uno de nosotros. Doctora, la sangre en la orina, proteínas en la orina, la albúmina en la orina, los cambios de color y densidad de la orina, ¿me puede estar indicando de que está ocurriendo algo en el funcionamiento? Y recalcar nuevamente, para no llegar a la diálisis, ¿qué aspecto debemos cuidar? Perfecto.
Bueno, muy bien tu pregunta. Esa también es otra forma de manifestarse, la enfermedad renal. Hay muchos pacientes que comentan que cuando orinan tienen un aspecto espumoso. Eso quiere decir que están eliminando por ahí proteínas. El valor normal de las proteínas en orina es 150 miligramos, pero cuando excede ese valor y llegan a 1 gramo que pueden eliminar, 1 gramo, 2 gramos, entonces una forma de observarla es el paciente refiere que orina con espuma, ¿no es cierto? Eso nos tiene que hacer pensar de que está perdiendo proteína por la orina y vale que se estudie el paciente, hacer el estudio pertinente, digamos, cuál es la causa por la que está perdiendo proteína a través de la orina. Otra cosita es la hematuria. La hematuria es la presencia de sangre, ¿sí?, que puede ser microhematuria, ¿sí?, que es hasta 10 o hasta 15 hematíes, glóbulos rojos. En realidad no tendría que haber hematíes en la orina, el valor normal es hasta 3 por campo nada más. Cuando excede ese valor se habla de microhematuria. Ahora, puede existir lo otro, que es macrohematuria, que es ya la evidencia de sangre a través de la orina. Eso también requiere de evaluación, ya que muchas veces la microhematuria me está hablando de una enfermedad que puede ser originada a nivel de los riñones, a nivel del glomérulo, donde hay una lesión, hay una glomerulopatía o enfermedades glomerulares, que se debe hacer los estudios para ver a qué enfermedad corresponde. Cuando el paciente presenta también hematuria, tenemos que tener en cuenta que puede tener algún problema a nivel de la vejiga, ¿sí? Puede tener la presencia o de algún cálculo inclusive, o llegar a tener una lesión tumoral. Entonces vale la pena hacer todos los estudios como para ver cuál es el origen de esa hematuria o microhematuria. Doctora, la aparición de tumores malignos o cáncer en los riñones, porque hay un elevado índice de mortalidad por tumores hepáticos, riñones, colorectal, ¿no es cierto? ¿Y por qué se llega a los riñones? ¿El tumor aparece? Bueno, por lo general, o sea, ahí también está el tema del cuidado. Muchas veces hay que hacer cuando uno interroga al paciente, preguntar los antecedentes previos, los familiares. Si tuvo antecedentes en la familia de que alguien haya tenido la presencia de tumor maligno. Obviamente que también la presencia de hábitos tóxicos, fumar, ¿sí?, es uno de los factores de riesgo que también llevan a la predisposición de la formación de tumores malignos. Entonces, el hábito tabáquico, ¿no? Todos los excesos van a llevar a eso. Pero hay que hacer bien el anamnesis, interrogar bien al paciente, los antecedentes familiares. Hay algunos que pueden decir que no tienen antecedente y se ve la presencia de un tumor que obviamente tendríamos que ahí evaluar, ya es eso más patrimonio de urología también, evaluar si es un tumor benigno o maligno. Por lo general hoy tenemos métodos diagnósticos avanzados que se puede llegar a la forma precoz del diagnóstico. Y eso es importante saber también, porque hay muchas personas que no hacen la consulta o no van al médico. Yo creo que tiene que ser un nivel educativo, no solamente informar, sino también crear hábitos en las personas de entrar a cuidar su cuerpo y que realicen los controles. Muchas veces todas estas enfermedades pueden ser detenidas.
Bien, doctora Yunilda Cueva, sabemos que los riñones filtran la sangre, ¿no? Hacen una limpieza. Cuando los pacientes ya entran en diálisis y después el trasplante, ¿cuándo es necesario todo eso? ¿Ya cuando los riñones no están trabajando bien? Bueno, es lo que te decía, en la insuficiencia renal crónica tenemos diferentes estadios que van del 1 al 5. Estadios 4 y 5 ya tienen un filtrado glomerular que va entre 20 mililitros por minuto, 20 a 10. Cuando el paciente tiene un filtrado glomerular de 10 y tiene todos los otros síntomas que te dije previamente, es un paciente al que hay que prepararlo y ofrecerle el sistema de trasplante, ¿sí? Diálisis, y dentro de la diálisis las diferentes modalidades que son diálisis peritoneal y hemodiálisis. El paciente va a decidir qué tipo de tratamiento desea, porque en realidad lo que pasa es que en esos estadios, como vos lo dijiste, una de las tantas funciones que tiene el riñón es filtrar y depurar, ¿no es cierto?, los tóxicos producidos diariamente por el organismo. Entonces, al no funcionar ese filtro, tiene que existir la terapia sustitutiva, algo que reemplaza la función renal. El trasplante es una opción, es una muy buena opción para el paciente. De hecho, ahora se habilitó también el sistema de preventive, que quiere decir preventivo, que el paciente puede trasplantarse sin la necesidad de diálisis previa. No solamente trasplantarse, sino participar en una lista de espera, que eso está muy bueno, porque el paciente puede venir a la consulta y decir, bueno, tiene un filtrado de 15 y se le puede ofrecer el trasplante y directamente ir a la lista de espera sin la necesidad de llegar a la diálisis. Y puede participar en una lista de espera con donante cadavérico, ¿no? Así que eso está bueno. Y con respecto a lo otro, que son los otros tratamientos de sustitución renal, tenemos diálisis peritoneal, que es una modalidad que le permite al paciente realizar el tratamiento en su casa, en su domicilio, donde él maneja sus horarios y también puede hacer su actividad diaria o rutinaria. Y la otra modalidad es la hemodiálisis, que el paciente sí debe venir al centro, donde se hace la diálisis en forma trisemanal y cada sesión dura 4 horas. Muy bien, doctora Yunilda Cuevas, nefróloga, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje para la familia formoseña, para los ciudadanos, para los pacientes? ¿Cómo debe ser la alimentación, los cuidados, los 2 litros de agua necesarias para lavar el organismo, las gaseosas, el cigarrillo? ¿En qué aspectos debemos tener cuidado? Muy bien. Bueno, primero está muy bien, y a eso debemos apuntar, que tenemos que tratar de llevar una vida mucho más saludable. ¿Esto qué incluye? Incluye tener una vida, regular las dietas, ¿sí? El consumo de sal, el exceso no es bueno, al igual que las proteínas. En Argentina todos somos muy carnívoros, entonces bajar el consumo de carne y hacer una dieta más equilibrada, que contenga verduras, frutas, fibras, eso es ideal. Y obviamente sacar el uso abusivo de la sal. Es eso por un lado. Por otro lado, también tratar de tener una ingesta diaria de líquido. Me refiero a agua, sería entre 2,5 litros y 3 litros de agua por día.
Nosotros vivimos en una zona donde hace mucho calor, las temperaturas son muy altas, entonces cabe que tendríamos que tener el hábito del consumo de agua, ¿no es cierto? Obviamente que todos los hábitos tóxicos habría que abandonarlo, tanto el alcohol, el cigarrillo. Tener una vida recreativa, me refiero a tener actividad física, a realizar caminatas, ¿sí?, de 60 minutos por día, 45 minutos por día, caminatas, bicicleta, hacer alguna actividad física, que eso no solamente es favorable para el riñón, sino también para nuestra calidad de vida, protegiendo todos los órganos, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es el control que debe realizar las personas en forma anual. Ir al médico de cabecera, ¿sí?, al médico clínico, no necesariamente llegar al especialista, sino ir al médico clínico, que le pidan los laboratorios, hacerse un chequeo en forma anual. Eso es elemental. Yo creo que ahí está el secreto. Muy bien, muchísimas gracias, doctora médica nefróloga Zunilda Cuevas del Instituto Fresenius Medical Care. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por el lenguaje que nos acerca, que queremos compartir con doña Rosa, que está en la casa, que queremos llevar toda esta terminología de la medicina. Muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló. Bueno, muchas gracias a ustedes.